Cuando mi suegra me ofreció ayudarme a encontrar una madre sustituta después de 8 años de intentar quedar embarazada, pensé que finalmente tendría mi milagro. Pagué 50.000 euros por una gestante que nunca existió, porque el bebé que nació no era mío, era el hijo de mi suegra y mi esposo, y descubrir esa verdad me destrozó de formas que nunca imaginé posibles. Mi nombre es Andrea. Tengo 33 años y durante 8 años completos mi vida estuvo consumida por un solo objetivo: ser madre. No por presión social, no porque mi reloj biológico estuviera sonando, sino porque desde que tengo memoria siempre supe que quería hijos. Quería ser esa persona que hace panqueques los domingos por la mañana, que lee cuentos antes de dormir, que enseña a andar en bicicleta y a ser amable con el mundo. Quería esa conexión profunda y sagrada que solo existe entre una madre y su hijo. Pero mi cuerpo tenía otros planes. Conocí a Javier cuando tenía 24 años. Yo acababa de terminar mi maestría en arquitectura y trabajaba en una firma pequeña pero prestigiosa en Barcelona. Él era consultor financiero, 3 años mayor que yo, con esa combinación perfecta de ambición profesional y calidez personal que hace que alguien sea irresistible. Nos conocimos en una conferencia de networking, de esas aburridas donde todos fingen estar más interesados en las presentaciones de lo que realmente están. Terminamos sentados en la misma mesa en la cena y pasamos toda la noche hablando en lugar de escuchar al ponente principal. Nuestra conexión fue instantánea. No fue amor a primera vista en el sentido cinematográfico con música dramática de fondo y cámara lenta. Fue algo mejor, fue reconocimiento, como si mi alma hubiera estado buscando a la suya durante años y finalmente la hubiera encontrado. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña e íntima en Girona, rodeados solo de familia cercana y nuestros mejores amigos. Los primeros años fueron perfectos. Construimos nuestra vida juntos. Un apartamento moderno en el Eixample, carreras florecientes, viajes los fines de semana, cenas con amigos. Éramos ese tipo de pareja que hace que otros suspiren y piensen quiero lo que ellos tienen. Y lo teníamos todo, excepto lo único que realmente queríamos: un bebé. Empezamos a intentar concebir cuando llevábamos 3 años casados. Yo tenía 27, Javier 30. Ambos saludables, sin razones obvias para preocuparnos. Los primeros meses fueron incluso divertidos, con esa emoción de tal vez este mes cada vez que llegaba mi periodo. Pero después de 6 meses sin éxito, la diversión se convirtió en ansiedad. Después de un año, la ansiedad se convirtió en desesperación. Fuimos a médicos, muchos médicos, ginecólogos, endocrinólogos, especialistas en fertilidad. Hicimos todas las pruebas imaginables: análisis de sangre, ultrasonidos, histerosalpingografías que dolían como el infierno. Los espermatozoides de Javier estaban perfectos, mis óvulos eran abundantes y de buena calidad, pero por alguna razón que ningún médico podía explicar completamente, no podíamos lograr un embarazo que durara. Tuve 3 embarazos químicos en los siguientes 2 años, embarazos que duraban solo días después de la implantación antes de que mi cuerpo lo rechazara. Cada vez habría un breve momento de euforia cuando la prueba salía positiva, seguido de una devastación aplastante, cuando empezaba el sangrado. Cada pérdida me rompía un poco más. Probamos inseminación intrauterina. 3 rondas, todas fallidas. Luego avanzamos a FIV, fertilización in vitro, el tratamiento que drena tanto tu cuenta bancaria como tu alma. Las inyecciones hormonales que me hacían sentir como si mi cuerpo no fuera mío. La extracción de óvulos bajo anestesia. La agonía de esperar a ver cuántos embriones sobrevivían. La transferencia llena de esperanza. Y luego, inevitablemente, la prueba de embarazo negativa. 3 ciclos de FIV. Casi 40.000 euros. Cero bebé. Para ese entonces, yo tenía 32 años y estaba mentalmente destrozada. Lloraba en la ducha para que Javier no me oyera. Evitaba eventos familiares porque no podía soportar ver a primos y amigos con sus bebés. Dejé de mirar redes sociales porque cada anuncio de embarazo se sentía como un puñal en el corazón. Javier intentaba ser fuerte por ambos, pero podía ver el dolor en sus ojos también. Su familia, especialmente su madre Beatriz, hacía comentarios bien intencionados que solo empeoraban las cosas. Tal vez si te relajaras más.
Mi amiga probó acupuntura. Dios tiene un plan. Como si relajarme pudiera arreglar lo que sea que estuviera roto dentro de mí, como si no hubiera probado ya cada tratamiento alternativo conocido por la humanidad. Beatriz era una fuerza de la naturaleza. A sus 54 años era una mujer impecablemente vestida, siempre con maquillaje perfecto y manicura recién hecha, que había dedicado su vida a dos cosas: su familia y su posición social. Venía de dinero viejo, de esas familias catalanas con apellidos que reconoces en placas de museos y fundaciones benéficas. Había criado a Javier y a su hermana menor Claudia en una mansión en Pedralbes, enviándolos a las mejores escuelas, asegurándose de que se movieran en los círculos correctos. Nuestra relación siempre había sido. Ella nunca fue abiertamente hostil, pero había una corriente subyacente de desaprobación. Yo no venía de su mundo. Mis padres eran clase trabajadora, maestros de escuela que se habían esforzado para pagarme la universidad. No tenía el pedigrí que Beatriz había esperado para su hijo, pero Javier me amaba, y eso tuvo que ser suficiente para ella. O eso pensé. Después de nuestra tercera FIB fallida, Javier y yo nos tomamos un descanso de los tratamientos. Necesitábamos sanar física y emocionalmente. Necesitábamos recordar cómo ser esposos, no solo pacientes desesperados en una clínica de fertilidad. Fue durante ese periodo de descanso hace aproximadamente un año, cuando Beatriz vino a visitarnos un domingo por la tarde. Llegó sin avisar, como a menudo hacía, con una bolsa de pasteles caros de su pastelería favorita y una expresión que no pude descifrar. Andrea querida, dijo después de que nos sentáramos en el salón con café, he estado pensando mucho en tu situación. Mi situación, como si mi infertilidad fuera un problema de plomería a resolver, y creo que tengo una solución que podrías considerar. Javier, sentado a mi lado en el sofá, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de solución, mamá? Gestación subrogada, dijo Beatriz pronunciando cada sílaba cuidadosamente. Un vientre de alquiler. He estado investigando, y es perfectamente legal en España bajo ciertas circunstancias. Y conozco a alguien que puede ayudar. Mi corazón dio un vuelco. Habíamos hablado brevemente sobre la gestación subrogada antes, pero siempre la habíamos descartado por varias razones. Era cara, legalmente compleja en España, y requería encontrar a alguien en quien pudiéramos confiar completamente para llevar a nuestro hijo durante 9 meses. Es costoso, continué con cautela, y difícil encontrar una gestante en España que cumpla con todos los requisitos legales. Tengo contactos, dijo Beatriz con esa confianza que solo viene de décadas de conseguir siempre lo que quiere. Conozco a una agencia discreta que trabaja con gestantes en España. Mujeres jóvenes, saludables, que han tenido embarazos exitosos antes. Todo se hace legalmente con contratos apropiados. ¿Cuánto costaría?, preguntó Javier. Alrededor de 50.000 euros por todo el proceso. Eso incluye compensación para la gestante, gastos médicos, honorarios legales. Todo, 50.000 euros. Era una fortuna. Pero después de haber gastado ya tanto en tratamientos de fertilidad, parecía posible, alcanzable. Mi última esperanza. Necesitaríamos pensarlo, dije, aunque mi corazón ya estaba gritando que sí. Por supuesto, dijo Beatriz, sonriendo de esa manera suya que siempre parecía saber más de lo que compartía. Pero no te demores demasiado, querido. No estás rejuveneciendo. Y encontrar la gestante perfecta lleva tiempo. Esa noche Javier y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando. ¿Era esto lo que queríamos? ¿Podríamos confiar en una extraña para llevar a nuestro bebé? ¿Y si cambiaba de opinión a mitad del embarazo? ¿Y si las cosas salían mal médicamente? Las preguntas se amontonaban, pero debajo de todas ellas había una verdad simple. Estábamos desesperados, y la gestación subrogada podría ser nuestra última oportunidad de tener un hijo biológico. Hagámoslo, dije finalmente, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Intentémoslo una vez más. Javier me abrazó fuerte. Está bien. Lo haremos. Y esta vez va a funcionar. Lo sé. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Ojalá hubiera confiado en el instinto incómodo que sentí cuando Beatriz hizo su oferta. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Pero estaba demasiado desesperada.
demasiado esperanzada, demasiado ciega para ver la trampa que se estaba cerrando a mi alrededor. Pero lo realmente brutal estaba por venir. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Beatriz se hizo cargo de todo, lo cual en ese momento me pareció una bendición. Dijo que su agencia de confianza manejaría todos los detalles, que nosotros solo teníamos que concentrarnos en prepararnos emocionalmente para convertirnos en padres. Déjame manejar la parte complicada, decía constantemente. Tú ya has pasado por suficiente estrés con todos esos tratamientos. Es hora de que alguien te cuide. Y yo, agotada y vulnerable, acepté. Dejé que Beatriz tomara el control porque simplemente no tenía más energía para pelear con burocracia y papeleo. Había pasado 8 años peleando con mi propio cuerpo. Necesitaba que alguien más llevara esta carga. Beatriz nos presentó a un abogado, un hombre mayor llamado señor Morales que había trabajado con su familia durante décadas. Nos explicó el proceso legal de la gestación subrogada en España, que era complicado pero factible. La gestante tendría que renunciar voluntariamente a sus derechos parentales después del nacimiento, y nosotros tendríamos que adoptar al bebé técnicamente, aunque usaríamos mis óvulos y el esperma de Javier. Es un proceso tedioso pero establecido. Nos aseguró. He manejado varios casos como este. Todo saldrá bien. Firmamos lo que parecían cientos de documentos. Autorizaciones médicas, acuerdos financieros, contratos de gestación. Beatriz estaba presente en cada reunión, revisando cada papel con ojo crítico, asegurándose de que todo estuviera perfecto. En ese momento su meticulosidad me parecía protectora. Ahora sé que era algo completamente diferente. La gestante ha sido seleccionada, anunció Beatriz 2 semanas después en otra de sus visitas dominicales. Su nombre es Clark. Tiene 28 años, ha tenido 2 embarazos exitosos previos, está en excelente salud. Es perfecta. ¿Cuándo podemos conocerla?, pregunté inmediatamente. Quería ver a la mujer que llevaría a mi hijo. Quería mirarla a los ojos, agradecerle, establecer algún tipo de conexión. Beatriz frunció ligeramente el ceño. Bueno, aquí está la cosa. Clara es una persona muy privada. Ha solicitado que el proceso sea completamente anónimo. No quiere reuniones cara a cara. No quiere intercambio de información personal. Es una de las condiciones de su participación. Pero empecé a protestar. Es bastante común en estos arreglos, interrumpió Beatriz. Muchas gestantes prefieren mantener distancia emocional. Es más saludable para todos, realmente. Evita apegos confusos. Javier puso su mano sobre la mía. Si eso es lo que necesita para sentirse cómoda, recibirás actualizaciones regulares, prometió Beatriz. Informes médicos, fotos de ultrasonidos, todo. Solo no habrá contacto directo. ¿Es aceptable? No era lo que yo quería. Quería conocer a Clara, hablar con ella, construir algún tipo de relación, pero también entendía el deseo de privacidad. Y si esta era la única manera, está bien, acepté finalmente. Si eso es lo que ella necesita, excelente, dijo Beatriz, su sonrisa ampliándose. Entonces podemos proceder. Necesitarán hacer otra ronda de FIV para crear embriones. Una vez que tengamos embriones viables, los transferiremos a Clara. Y así comenzó. Volví a la clínica de fertilidad que ya conocía tan dolorosamente bien. Más inyecciones de hormonas, otra extracción de óvulos. Esta vez el procedimiento se sentía diferente porque sabía que estos óvulos no serían implantados en mi cuerpo traicionero. Serían llevados por alguien cuyo útero realmente funcionaba. Creamos 5 embriones, 3 de excelente calidad, 2 de calidad moderada. El médico nos recomendó transferir 2 de los embriones de mejor calidad para maximizar las posibilidades de éxito. ¿Cuándo será la transferencia?, pregunté. ¿Puedo estar presente? Clara prefiere hacer el procedimiento sola, dijo Beatriz rápidamente. Ya sabes, para evitar presión. Pero te mantendré informada de todo. Otra decepción, pero la tragué. El día de la transferencia, me quedé en casa, retorciendo las manos, imaginando el procedimiento que había experimentado yo misma tantas veces. Los embriones siendo cuidadosamente colocados en el útero de Clara. La esperanza, la oración, la súplica al universo para que esta vez, por favor, funcionara. 2 semanas después, Beatriz llamó con la noticia que había estado esperando durante 8 años.
Está embarazada. Clara está embarazada. El análisis de sangre es positivo. Lloré tan fuerte que Javier tuvo que sostenerme mientras mis piernas cedían. Estaba embarazada. Bueno, técnicamente Clara estaba embarazada, pero era mi óvulo, el esperma de Javier creciendo finalmente en algún lugar seguro donde podía prosperar. ¿Cómo está ella?, pregunté entre sollozos. ¿Cómo se siente? Está bien, un poco de náuseas matutinas, pero nada grave. Todo está progresando perfectamente. Los primeros meses del embarazo fueron una mezcla extraña de alegría y frustración. Estaba eufórica de que finalmente íbamos a tener un bebé, pero también dolía no estar experimentando el embarazo yo mismo, no sentir las náuseas matutinas, no ver mi vientre crecer, no sentir esas primeras pataditas mágicas. Beatriz se convirtió en nuestra única conexión con Clara y con nuestro bebé en desarrollo. Venía cada semana con actualizaciones. Clara fue a su cita de las 8 semanas. Todo se ve perfecto. Aquí está la foto del ultrasonido. Y me entregaba una imagen borrosa en blanco y negro de lo que parecía un pequeño frijol con un corazón parpadeante. Me aferraba a esas fotos como si fueran tesoros sagrados. Las pegaba en el refrigerador, las guardaba en mi billetera. Las miraba 100 veces al día. Mi bebé. Finalmente, mi bebé. ¿Puedo al menos escribirle una carta a Clara?, pregunté una vez. Para agradecerle, para que sepa cuánto significa esto para nosotros. Mejor no, dijo Beatriz. Recuerda, ella quiere mantener distancia emocional. No queremos hacer esto más difícil para ella de lo que ya es. Así que me mantuve al margen recibiendo migajas de información filtradas a través de mi suegra. En el 4.º mes supe que el bebé era un niño. Un niño. Iba a tener un hijo. Javier y yo lloramos juntos esa noche, eligiendo nombres, imaginando el futuro. Se llamará Daniel, decidí. Daniel Rafael por tu abuelo. Daniel Rafael, repitió Javier probando el nombre. Es perfecto. Preparamos la habitación del bebé durante el 5.º mes. Pintamos las paredes de azul suave. Ensamblamos una cuna blanca, compramos montañas de ropa diminuta. Cada prenda que doblaba era un acto de fe, una declaración al universo de que esta vez, finalmente, mi historia tendría un final feliz. Beatriz traía fotos de ultrasonido cada mes. Podía ver a Daniel creciendo, sus características haciéndose más definidas. En el 6.º mes pude ver sus deditos, su nariz, el contorno de su rostro. Se parece a ti cuando eras bebé, le dije a Javier, sosteniendo la foto contra la luz. O a ti, dijo besando mi frente. Será perfecto, como su madre, pero había cosas extrañas que empezaron a molestarme conforme avanzaban los meses. Pequeñas inconsistencias que mi cerebro registraba pero que mi corazón desesperado ignoraba, como el hecho de que nunca recibíamos informes médicos directamente de la clínica. Todo venía a través de Beatriz. Es parte del acuerdo de anonimato, explicaba. Toda la comunicación pasa por mí como coordinadora. O como las fotos de ultrasonido nunca tenían el nombre de la clínica impreso en ellas, solo fecha. Clara va a una clínica muy privada que no imprime información identificable por razones de confidencialidad, decía Beatriz. O la vez que mencioné casualmente querer enviar un regalo a Clara, tal vez una canasta de spa o algo para agradecerle. Y Beatriz se puso visiblemente tensa. Absolutamente no, eso violaría su privacidad. El acuerdo financiero es suficiente agradecimiento. Pero yo estaba tan envuelta en la emoción de finalmente tener un bebé que empujé esas dudas hacia el fondo de mi mente. ¿Qué importaba la logística cuando el resultado sería mi hijo en mis brazos? Espera, este detalle lo cambia todo. El 7.º mes llegó, y con él vino un nuevo nivel de ansiedad. Daniel sería viable pronto si algo saliera mal. Cada actualización de Beatriz me llenaba de alivio y terror al mismo tiempo. Clara está bien, el bebé está bien. Todo va según lo planeado. ¿Cuándo puedo conocerla finalmente?, pregunté por enésima vez. Cuando Daniel nazca seguramente podré verla entonces, para agradecerle en persona. Beatriz sacudió la cabeza. El acuerdo es que después del nacimiento, Clara entregará al bebé y se irá inmediatamente. No habrá reunión posparto. Es mejor así, créeme. Los apegos pueden complicarse, pero yo solo quiero decirle gracias. Solo una vez. Andrea, dijo Beatriz, con una voz más dura de lo habitual. Clara está haciendo esto por ti por 50.000 euros, no por amistad. Mantener las cosas profesionales y distantes es lo mejor para todos. Confía en mí.
He manejado este proceso antes. Su tono no dejaba espacio para más argumentos, y yo, tan cerca del final de este viaje de 8 años, no quería arriesgar nada que pudiera poner en peligro el acuerdo, así que una vez más, cedí. El 8º mes fue una tortura. Cada día que pasaba me acercaba más a conocer finalmente a mi hijo, pero también me llenaba de nuevas preocupaciones. ¿Y si algo salía mal en el último minuto? ¿Y si Clara cambiaba de opinión? ¿Y si el parto era complicado? Beatriz continuaba con sus actualizaciones semanales. Clara tiene un poco de hinchazón, pero es normal. El bebé está en buena posición para el parto. Todo va bien. En la semana 35 nos dijo que Clara había decidido tener una cesárea programada en la semana 39. Es más seguro dado su historial, explicó. Y significa que sabemos exactamente cuándo llegará Daniel. Programamos la cesárea para el 15 de marzo, un viernes por la mañana. Faltaban solo 4 semanas, 28 días hasta que conociera a mi hijo. Empecé a contar las horas. Beatriz me dio la dirección del hospital, Hospital San Rafael, una clínica privada en las afueras de Barcelona. Clara estará en la habitación 3. Llegaré temprano para estar con ella durante el procedimiento, y te llamaré en cuanto Daniel nazca. Puedes venir inmediatamente después para conocerlo. ¿Por qué no puedo estar ahí desde el principio? Protesté. Es mi hijo. Quiero estar ahí cuando nazca. Andrea, ya discutimos esto. Clara no quiere una audiencia durante el parto. Es su cuerpo, su elección. Respeta. Otra derrota que tuve que aceptar, pero al menos podría conocer a Daniel minutos después de su nacimiento. Podría ser la primera persona además del equipo médico en sostenerlo. Eso tendría que ser suficiente. Las últimas semanas fueron imposiblemente lentas. Lavé y volví a lavar toda la ropa del bebé. Revisé y volví a revisar la bolsa del hospital que había preparado. Leí todos los libros sobre cuidado de recién nacidos que pude encontrar. Javier instaló el asiento de auto del bebé en nuestro coche, ajustándolo meticulosamente para asegurarse de que estuviera perfectamente seguro. Mi madre vino a visitarnos la semana antes de la fecha del parto. Ella también había estado preocupada por todo el arreglo de gestación subrogada, especialmente la falta de contacto con Clara. ¿Estás segura de que todo esto es legítimo?, preguntaba con frecuencia. Parece muy secreto. Beatriz lo está manejando todo, le aseguré. Y ella nunca haría nada que no fuera completamente legal. Es demasiado preocupada por la reputación de su familia para arriesgarse a un escándalo. Eso era verdad. Beatriz vivía por las apariencias, por mantener la imagen impecable de su familia. Lo que no entendí entonces era que precisamente esa obsesión con las apariencias era lo que había creado todo este monstruoso engaño. El 14 de marzo, la noche antes del parto programado de Daniel, no pude dormir en absoluto. Me quedé despierta toda la noche, mirando al techo, imaginando el día siguiente. Sostener a mi bebé por primera vez, ver sus ojos, contar sus deditos, respirar ese olor único de recién nacido que todas las madres describen pero que yo nunca había experimentado. Javier tampoco pudo dormir. Nos quedamos despiertos juntos en la oscuridad, hablando en susurros sobre nuestros sueños para Daniel, sobre el tipo de padres que queríamos ser, sobre cómo habíamos luchado tanto para llegar a este momento y cómo haría que lo apreciáramos aún más. Mañana seguía diciendo, mañana todo cambia. Y tenía razón, pero no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. A las 5:00 am del 15 de marzo sonó mi alarma aunque no había dormido ni un minuto. Me duché, me vestí con cuidado, ropa cómoda pero linda, quería verme bien en las primeras fotos con Daniel, y prácticamente vibré de anticipación mientras Javier conducía hacia el Hospital San Rafael. Llegamos a las 7:00 am. La cesárea estaba programada para las 8:30 y Beatriz había dicho que me llamaría alrededor de las 9:00, cuando todo hubiera terminado y Daniel estuviera limpio y listo para conocer a sus padres. Pero cuando llegamos al hospital, algo se sintió mal. La recepción estaba tranquila, demasiado tranquila para un hospital que debería estar preparándose para una cesárea programada. Estamos aquí para el nacimiento de nuestro hijo, le dije a la recepcionista. La paciente debe ser Clara. Me di cuenta de que nunca había sabido su apellido. La cesárea está programada para las 8:30 en la habitación 3. La recepcionista me miró con confusión. Habitación 3. Señora, estamos en el segundo piso. Solo tenemos habitaciones hasta... No hay habitación 3-4 en este hospital. El mundo se inclinó ligeramente. Debe haber un error.
Mi suegra dijo específicamente habitación 3. Déjeme verificar si hay alguna cesárea programada para hoy. Escribí en su computadora, frunció el ceño. No veo ninguna cesárea programada para esta mañana. ¿Está segura de que es en este hospital? Hospital San Rafael, dije, mi voz empezando a temblar. Eso es lo que me dijeron. Este es el Hospital San Rafael, confirmó, pero no hay ninguna cesárea en nuestro calendario para hoy. ¿Tiene el nombre completo de la paciente? Clara. Solo sé su primer nombre, pero mi suegra Beatriz García de Mendoza debería estar aquí. ¿Puede verificar si ella ha llegado? Más escribiendo, no veo ningún registro de nadie con ese nombre registrándose esta mañana. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Beatriz. Fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. Lo mismo, Javier, dije. Mi voz apenas un susurro. Algo está muy mal. Él también parecía pálido. Llamó a su madre. Buzón de voz. Llamó a la casa familiar en Pedralbes. Nadie respondió. Señora, dijo la recepcionista con amabilidad pero firmeza, creo que puede haber alguna confusión. Este hospital no tiene ninguna paciente llamada Clara registrada, no tiene cesárea programada para hoy, y no tenemos una habitación 3. ¿Está segura de que tiene la información correcta? Yo no lo sé, admití sintiendo náuseas. Pensé que salimos del hospital en un aturdimiento. Javier inmediatamente comenzó a llamar a todos los hospitales privados en Barcelona y sus alrededores. ¿Tienen una cesárea programada para hoy? Para una paciente llamada Clara, hospital tras hospital, la respuesta era la misma. No, tal vez Beatriz se confundió con la fecha, sugerí débilmente, aunque sabía que eso no tenía sentido. Beatriz nunca se confundía con los detalles. O tal vez se confundió con el hospital, dijo Javier, pero su voz no tenía convicción. Condujimos directamente a la casa familiar de Beatriz en Pedralbes, una mansión de 3 pisos detrás de verjas de hierro forjado. Javier tenía una llave. Entramos llamando mamá, ¿estás aquí? Silencio. Revisamos cada habitación. Vacías, su coche no estaba en el garaje. Todos sus dispositivos electrónicos habían desaparecido de su estudio. En la mesa de su dormitorio encontré una nota. Con mano temblorosa la levanté. Javier y Andrea, siento no poder estar ahí hoy. Surgió una emergencia familiar que requiere mi atención inmediata. Los llamaré pronto. ¿Emergencia familiar? Dije. ¿Qué emergencia familiar? Hoy es el día en que nace nuestro hijo. Javier tomó la nota, la leyó y volvió a leer como si las palabras pudieran cambiar. Esto no tiene ningún sentido. Y entonces, como un rayo de horrible claridad, todo encajó en mi mente. Las piezas que había estado ignorando durante meses de repente formaron una imagen que me hizo querer vomitar. Nunca había conocido a Clara porque Clara nunca existió. Nunca había visto informes médicos reales porque no había embarazo que documentar. Las fotos de ultrasonido nunca tenían información del hospital porque no eran reales o eran de otra persona. No había habitación 3-4, no había cesárea programada, no había bebé naciendo hoy. Javier, dije con voz hueca, creo que tu madre nos ha estado mintiendo. Creo que nunca hubo una gestante llamada Clara. Creo que los últimos 9 meses han sido una mentira elaborada. Eso es imposible, dijo automáticamente. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaría? No lo sé, susurré, pero necesitamos encontrarla. Ahora. Pasamos el resto de ese horrible día llamando a todos los que conocíamos, familia, amigos de Beatriz, su asistente personal, su abogado. Nadie sabía dónde estaba, o si lo sabían no nos lo decían. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Lo siento, no fue personal, necesitabas entenderlo. ¿Entender qué? Escribí de vuelta furiosamente. ¿Dónde está mi hijo? No hubo respuesta. Esa noche, agotados y destrozados, volvimos a nuestro apartamento. La habitación del bebé nos esperaba, perfectamente preparada para un niño que aparentemente nunca iba a llegar. Me senté en el suelo de la habitación de Daniel, rodeada de ropa de bebé recién lavada y juguetes que nunca serían usados, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. 50.000 euros, dije entre sollozos. Le dimos 50.000 euros. ¿Para qué? ¿Por qué haría esto? Javier no tenía respuestas. Solo se sentó conmigo en el suelo, sosteniéndome mientras el sol se ponía y nuestro mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Pero aunque no lo sabíamos entonces,
La verdad era mucho, mucho peor de lo que imaginábamos, y cuando finalmente la descubriéramos, desearíamos haber quedado en la ignorancia, pero aún no has visto lo peor. Los siguientes días fueron una pesadilla surrealista. Presentamos una denuncia a la policía por fraude. El detective asignado al caso, Inspector Ruiz, escuchó nuestra historia con expresión cada vez más sombría. Así que le dieron 50.000 euros a esta mujer, su suegra, para facilitar un arreglo de gestación subrogada. Ella les proporcionó actualizaciones regulares durante 9 meses, pero ahora no pueden encontrar a la gestante, no hay registro hospitalario del embarazo, y su suegra ha desaparecido. Exactamente, dije, mi voz quebrada de tanto llorar. ¿Tienen alguna documentación? Contratos firmados, recibos de pago, registros médicos. Javier sacó una carpeta llena de papeles. El inspector Ruiz los revisó metódicamente, su ceño frunciéndose más con cada página. Estos contratos, dijo finalmente, fueron redactados por el señor Morales. Correcto, el abogado de su familia. Ha trabajado con mi familia durante décadas, confirmó Javier. ¿Y los pagos, cómo los hicieron? Transferencias bancarias directamente a una cuenta que Beatriz nos proporcionó. Dijo que era una cuenta de la agencia de gestación subrogada. El inspector anotó todo esto. Vamos a necesitar rastrear esa cuenta bancaria, y necesitamos hablar con el señor Morales. ¿Tienen su información de contacto? Le dimos todo lo que teníamos. Información de contacto de Beatriz, del Morales, las transferencias bancarias, los supuestos informes médicos que Beatriz nos había dado, que al examinarlos más de cerca, estaban en papel simple sin ningún membrete oficial. Una cosa más, dijo el inspector. Tienen las fotos de ultrasonido que su suegra les proporcionó. Me gustaría que nuestro experto las examinara. Las teníamos todas guardadas cuidadosamente en un álbum. Se las entregamos, sintiendo como si estuviéramos entregando los últimos restos de nuestro sueño. La investigación se movió lentamente. Los días se convirtieron en semanas. El inspector Ruiz nos mantenía actualizados, pero cada actualización era más devastadora que la anterior. La cuenta bancaria a la que habíamos enviado 50.000 euros pertenecía a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. El dinero había sido transferido a través de múltiples cuentas antes de desaparecer efectivamente en el sistema bancario internacional. El señor Morales, cuando finalmente fue contactado, afirmó no saber nada sobre ningún arreglo de gestación subrogada. Beatriz me pidió que redactara esos contratos hace un año. Admitió, dijo que eran para una amiga que estaba considerando la gestación subrogada. Nunca me dijo que eran para ustedes, nunca me pidió que lo registrara legalmente. Fueron solo plantillas básicamente. Las fotos de ultrasonido eran aún más perturbadoras. El experto forense del departamento de policía las examinó y concluyó que provenían de al menos 3 fuentes diferentes. Algunas parecían ser imágenes de stock descargadas de internet, otras podrían haber sido de embarazos reales, pero no del mismo embarazo. Todas habían sido editadas digitalmente para eliminar cualquier información identificable. Básicamente, explicó el inspector Ruiz, su suegra les estuvo mostrando fotos falsas durante 9 meses. No hay evidencia de que hubiera un embarazo real en absoluto. La traición era tan completa, tan calculada, que apenas podía procesarla. Beatriz había orquestado una mentira elaborada que duró 9 meses. Nos había quitado 50.000 euros y nos había hecho creer que finalmente íbamos a tener el bebé que habíamos deseado durante 8 años. ¿Pero por qué?, seguía preguntando. ¿Qué ganaría con esto? ¿Solo dinero? Ella no necesita dinero. Su familia tiene millones. Estamos tratando de entender eso nosotros mismos, dijo el inspector. Porque tienes razón. 50.000 euros es mucho dinero para la mayoría de la gente, pero para alguien de su posición económica no es suficiente para justificar este nivel de engaño y riesgo legal. Entonces, ¿qué?, demandó Javier. ¿Qué estaba obteniendo de esto? Esa es la pregunta de los 50.000 euros, literalmente. Beatriz seguía sin aparecer. Había abandonado su casa en Pedralbes, dejándola vacía excepto por muebles. Nadie en su círculo social admitía haber hablado con ella. Era como si se hubiera evaporado 2 meses después del 15 de marzo, el día que mi hijo debería haber nacido. Recibimos otra pieza del rompecabezas.
Y esta vez, la verdad era tan horrible que parte de mí deseó nunca haberla descubierto. La hermana de Javier, Claudia, vino a visitarnos. Ella también había estado buscando a Beatriz, preocupada y confundida por la desaparición de su madre. Se sentó en nuestro salón con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de horror, vergüenza y algo que no pude identificar. Necesito contarles algo, dijo con voz temblorosa. Algo que descubrí la semana pasada y que no sabía si debería compartir. Pero creo que tienen derecho a saber. ¿Qué es?, preguntó Javier. Claudia respiró profundo. Estaba limpiando el estudio de mamá en la casa familiar tratando de encontrar alguna pista de dónde podría estar, y encontré algo. Algo oculto en el fondo de su armario de archivos. Sacó de su bolso un folder manila. Son registros médicos, de mamá, de una clínica privada en Suiza. Tomó el folder con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había documentos en francés y alemán, pero algunos estaban traducidos al español. Empecé a leer, y con cada línea sentía como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Eran registros de una clínica de fertilidad en Ginebra, fechados de hace un año, aproximadamente al mismo tiempo que Beatriz nos había propuesto la solución de la gestación subrogada. Los documentos mostraban que Beatriz había sometido a tratamientos de fertilidad. A los 54 años había estado intentando quedar embarazada. Los registros detallaban múltiples rondas de terapia hormonal, tratamiento de rejuvenecimiento ovárico, intentos de FIV con sus propios óvulos. Y luego, fechado 6 meses después, había un reporte de ultrasonido. Beatriz había estado embarazada. No, susurré, sacudiendo la cabeza. No, 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 sigue leyendo, dijo Claudia, con lágrimas corriendo por su rostro. Seguí oseando los documentos. Había más ultrasonido, fechas que coincidían perfectamente con las actualizaciones que Beatriz nos había estado dando sobre el supuesto embarazo de Clara. La fecha estimada de parto 15 de marzo. Las mismas fotos de ultrasonido que nos había mostrado de Clara estaban aquí en estos registros médicos de Suiza. No eran fotos de una gestante ficticia. Eran fotos del embarazo de Beatriz. Ella estaba embarazada, dije con voz hueca. Beatriz estuvo embarazada durante los mismos 9 meses que nos dijo que Clara lo estaba. Ella, y entonces golpeó como un tren de carga. La verdad monstruosa, impensable, que mi cerebro había estado tratando de evitar. El bebé, dije, apenas capaz de formar las palabras. Si Beatriz estuvo embarazada durante esos 9 meses y la fecha de parto era el 15 de marzo, entonces ella dio a luz ese día. Tuvo un bebé que supuestamente era nuestro, de nuestros embriones en la gestante Clara. Pero Clara nunca existió. Entonces el bebé, miré a Javier, que se había puesto del color de la ceniza. El padre del bebé de mamá, dijo Claudia con voz quebrada. Está en los registros. Tenían que documentarlo para los tratamientos de fertilidad. Hicieron pruebas genéticas del esperma para verificar viabilidad. Me pasó otro documento. Una hoja de resultados de laboratorio de la clínica en Suiza. Mi vista se nubló mientras leía las palabras que cambiarían todo para siempre. Paciente Beatriz García de Mendoza. Fuente de esperma Javier García Mendoza. Relación hijo. El folder cayó de mis manos, Javier se puso de pie tan bruscamente que volcó su silla. ¿Qué?, gritó. ¿Qué? Eso no es posible. Yo nunca hubiera. Los registros muestran que ella usó esperma de tu donación de hace un año, dijo Claudia. ¿Recuerdas cuando mamá te dijo que donaran embriones para nuestra gestante? Cuando hiciste tu donación de esperma en la clínica para crear embriones con los óvulos de Andrea? Sí, pero ese esperma era para crear embriones con Andrea, no con. La horrible realidad nos golpeó a ambos simultáneamente. Beatriz había organizado todo. Nos había hecho pasar por el proceso de FIV, haciendo que Javier donara esperma y que yo donara óvulos. Nos dijo que estaban siendo usados para crear embriones que serían llevados por la gestante ficticia Clara. Pero el esperma de Javier nunca fue usado con mis óvulos. Fue enviado a Suiza, donde Beatriz lo usó para fertilizar sus propios óvulos. Ella se había quedado embarazada con el esperma de su hijo. Beatriz había estado embarazada de su propio hijo. Había llevado a su nieto hijo durante 9 meses. Y el 15 de marzo,
Cuando se suponía que íbamos a encontrarnos con ella en el hospital para conocer a nuestro hijo Daniel, ella estaba en algún otro lugar, dando a luz al bebé que era biológicamente de ella y de Javier. Incest, la palabra más sucia, más tabú, resonaba en mi cabeza. Voy a vomitar, dije, corriendo al baño. Y lo hice vaciando mi estómago hasta que no quedó nada. Mi cuerpo rechazando físicamente la verdad que mi mente había sido forzada a. Cuando volví al salón, Javier estaba en el suelo, con la cabeza entre las manos, haciendo un sonido que nunca le había escuchado hacer. No era llanto, era algo más primitivo. Un gemido de dolor animal. Ella me violó, dijo finalmente. Tomó mi esperma sin mi consentimiento para este propósito y me violó biológicamente. Y tenía razón. Aunque él nunca tuvo contacto sexual físico con Beatriz, el pensamiento solo hacía que quisiera vomitar de nuevo. Ella había tomado su material genético bajo falsos pretextos y lo había usado para crear un embarazo incestuoso. Era una violación de su autonomía, de su cuerpo, de todo lo que era sagrado sobre el consentimiento. ¿Dónde está el bebé ahora?, preguntó Claudia. Los registros muestran que dio a luz el 15 de marzo en una clínica privada en Lausana, Suiza. Un niño sano, pero después de eso no hay más registros aquí. No sé dónde están ella y el bebé. Un niño. Beatriz había tenido un niño. El hijo de Javier. Su hermano. Su sobrino. Tantas relaciones horribles envueltas en un solo bebé inocente que no pidió ninguna parte de esto. ¿Por qué? Seguía repitiendo Javier. ¿Por qué haría esto? ¿Qué clase de monstruo? Y entonces, mirando los documentos esparcidos en nuestra mesa de café, empecé a ver el patrón. Empecé a entender la psicología retorcida detrás de todo esto. Beatriz, a sus 54 años, había estado enfrentando su mortalidad. Claudia se había mudado a Londres años atrás, raramente visitaba. Javier estaba casado conmigo, construyendo su propia vida. Y Beatriz, que había dedicado toda su existencia a su familia, a controlar y moldear a sus hijos. Estaba perdiendo ese control. Cuando nos vio luchar con la infertilidad, vio una oportunidad. No solo de dinero, aunque 50.000 euros eran un buen, sino de crear un hijo que sería completamente suyo, que dependería totalmente de ella, que llevaría los genes de su hijo pero sería criado solo por ella. Un bebé que nunca la abandonaría como sentía que sus hijos adultos lo habían hecho, y usó nuestro dolor, nuestra desesperación, como cobertura. Mientras fingía ayudarnos, estaba persiguiendo su propia agenda retorcida. Nos estafó 50.000 euros como un bono, pero lo que realmente quería era al bebé. Necesitamos encontrarla, dije. No por nosotros, por ese bebé, por Daniel. El nombre salió automáticamente, el nombre que habíamos elegido para el hijo que pensábamos que tendríamos. ¿Llamas al bebé Daniel?, preguntó Claudia con suavidad. No sé cómo más llamarlo, y sé que no es realmente nuestro hijo. Nunca lo fue, pero él tampoco pidió esto. Es una víctima tanto como nosotros. Claudia asintió. Mamá necesita ser detenida. Lo que hizo es criminal en múltiples niveles. Fraude, robo. Uso no autorizado de material genético y lo que sea que se llame crear un embarazo incestuoso con tu propio. Entregamos toda la nueva evidencia al inspector Ruiz. Él la revisó con expresión cada vez más consternada. Esto es algo que nunca había visto antes, admitió. Y llevo 25 años en homicidios y casos especiales. ¿Pueden encontrarla?, preguntó. ¿Pueden encontrarla al bebé? Vamos a intentarlo. Con estos registros médicos de Suiza, tenemos un punto de partida. Contactaremos con las autoridades suizas. Obtendremos los registros de nacimiento, rastrearemos hacia dónde fue después del parto. Y cuando la encuentren, enfrentará múltiples cargos. Fraude, apropiación indebida. Posiblemente cargos relacionados con mal uso de material genético. Y dependiendo de las circunstancias del bebé, podría haber cargos de negligencia infantil o situaciones de peligro. ¿Qué pasará con el bebé?, preguntó Javier con voz hueca. El inspector suspiró. Esa es una pregunta compleja. Técnicamente Beatriz es la madre biológica. Y Javier es el padre biológico. Aunque su material genético fue obtenido bajo falsos pretextos.
Legalmente es un desastre sin precedentes. No quiero nada que ver con ese bebé, dijo Javier de repente. No puedo. No puedo mirar a un niño que es producto de eso. Lo entendía. Dios, cómo lo entendí. Pero también pensaba en ese bebé inocente. En algún lugar con una mujer que había demostrado ser capaz de engaños y manipulaciones monstruosas. ¿Qué tipo de vida tendría? ¿Qué le diría Beatriz cuando creciera? Alguna vez sabría la verdad de su concepción. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. Con la cooperación de las autoridades suizas, localizaron a Beatriz. Estaba en una villa remota en el sur de Francia, viviendo bajo un nombre falso con un bebé de 2 meses. Cuando la policía la arrestó, aparentemente no se resistió. Vino pacíficamente cargando al bebé en sus brazos. El bebé Daniel, aunque ella lo había llamado Rafael, fue puesto bajo custodia de servicios sociales franceses mientras se resolvían los asuntos legales. Beatriz fue extraditada de vuelta a España. El juicio fue un espectáculo mediático. Suegra de pesadilla roba esperma de hijo para embarazo incestuoso, gritaban los titulares. Estafa de gestación subrogada esconde horror más oscuro. Nuestra historia, nuestro dolor privado se convirtió en entretenimiento público. Durante el juicio, Beatriz se sentó calmada en la mesa de la defensa. Su rostro una máscara de serenidad que debe haber practicado durante décadas de operar en la alta sociedad. Solo cuando testifiqué, cuando conté cada detalle de cómo nos había manipulado, la vi vacilar ligeramente. Su abogado trató de argumentar locura temporal, depresión por menopausia, un colapso mental, pero los correos electrónicos que la policía encontró en sus dispositivos contaban una historia diferente. Mostraban planificación meticulosa que se remontaba a más de un año. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un engaño calculado, ejecutado con precisión. Cuando llegó el turno de Beatriz de hablar, su testimonio fue escalofriante en su falta de remordimiento genuino. Amaba a ese bebé, dijo simplemente. Quería darle vida usando los mejores genes posibles, los de mi hijo. Es tan difícil entender el deseo de una madre de crear otra generación de su línea de sangre. Usted usó el esperma de su hijo sin su consentimiento, dijo el fiscal. Lo engañó haciéndole creer que estaba creando un hijo con su esposa. Los detalles técnicos no cambian la intención subyacente. Quería un bebé, ellos no podían tener uno. Vi una solución. Una solución que involucraba incesto biológico, fraude masivo y trauma emocional devastador a múltiples personas. Beatriz se encogió de hombros. Todas las grandes creaciones requieren sacrificio. Esa fue la declaración que selló su destino. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de regresar con un veredicto. Culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 15 años de prisión. 15 años por destruir nuestras vidas, por cometer una forma de violación biológica, por traer a un niño inocente al mundo bajo las circunstancias más retorcidas imaginables. Mientras la conducían fuera de la corte, finalmente me miró directamente, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era arrepentimiento, era triunfo. Como si incluso en la derrota, incluso yendo a prisión, ella había ganado algo que nadie podía quitarle. Después del juicio quedaba la pregunta de qué pasaría con Rafael Daniel, el bebé que nunca debió existir pero que ahora respiraba, comía, lloraba, vivía, tan inocente en toda esta horrible telenovela. Los servicios sociales me contactaron. Señora García, dijo la trabajadora social. Legalmente su esposo es el padre biológico del niño. Tiene derechos parentales si elige ejercerlos. ¿Le gustaría conocer al bebé? No, dijo Javier inmediatamente. No quiero conocerlo. No quiero nada que ver con él. ¿Y usted, señora? Miré a Javier, vi el dolor crudo en sus ojos, y tomé una decisión. No. Tampoco quiero conocerlo. Ese bebé merece una familia que pueda amarlo sin el peso de esta historia horrible. No podemos ser esa familia. Y así Rafael Daniel fue dado en adopción a una pareja que no conocía todos los detalles sórdidos de su concepción, que solo sabía que era un bebé sano necesitado de un hogar amoroso. Espero que tengan una buena vida. Espero que nunca sepan la verdad completa. En cuanto a Javier y a mí, bueno, nuestro matrimonio no sobrevivió. ¿Cómo podría?
Cada vez que nos mirábamos veíamos el recordatorio de la traición más impensable. Beatriz no solo nos había estafado dinero y nos había roto el corazón, había envenenado la confianza fundamental que debe existir entre esposos. Nos divorciamos 6 meses después del juicio. Fue amistoso, en la medida en que un divorcio puede serlo. Ambos entendíamos que seguir juntos solo prolongaría el dolor. Necesitábamos sanar por separado. Javier se mudó a Londres para estar cerca de su hermana Claudia. Escuché que eventualmente se casó de nuevo, tuvo hijos. Me alegro por él. De verdad, merece felicidad después de lo que su propia madre le hizo. Yo me quedé en Barcelona, pero eventualmente dejé nuestra firma de arquitectura. Demasiados recuerdos. Comencé mi propio pequeño estudio, diseñando casas para familias jóvenes. Hay algo sanador en crear espacios donde se formarán nuevos recuerdos felices. ¿Alguna vez tuve hijos? Sí. Adopté 2 niñas maravillosas de un orfanato en Rumania. Ellas son mi mundo ahora, mi propósito, mi alegría. No son míos biológicamente, pero son tan míos como cualquier niño podría serlo. Les he contado la historia, en términos apropiados para su edad, que su abuela Andrea una vez confió en alguien que no debería haberlo hecho, que fue lastimada profundamente, pero que esa experiencia le enseñó sobre resiliencia, sobre sanar, y sobre las muchas formas diferentes en que se puede formar una familia. En cuanto a Beatriz, cumple su sentencia en una prisión cerca de Madrid. Claudia la visita ocasionalmente. Javier nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Yo fui una vez 2 años después del juicio. No sé por qué fui. Tal vez necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Tal vez necesitaba algún tipo de cierre que el juicio no había proporcionado. Nos sentamos a través de un vidrio hablando por teléfonos. Ella había envejecido notablemente. La prisión, con toda su carencia de lujos a los que había estado acostumbrada durante toda su vida, la había marchitado. ¿Por qué viniste?, preguntó. Para entender, dije, para preguntarte cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo. A mí, a ese bebé inocente. Ella se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego, amaba tanto a mis hijos que la idea de que la línea terminara conmigo era insoportable. Cuando vi que Javier no podía darte un hijo, vi una oportunidad. Podía crear otro hijo de Javier, uno que sería completamente mío para amar y moldear. ¿Fue convencional? No. ¿Fue efectivo? Sí. Un niño existe ahora que no habría existido de otra manera. Ese niño fue concebido a través de medios que fueron biológicamente incestuosos. Dije, engañaste a tu hijo para que proporcionara material genético. Lo violaste de una manera que tal vez sea peor que la violación física porque él nunca supo que estaba sucediendo. Él proporcionó esperma para un bebé, dijo Beatriz. Obtuvo un bebé. Los detalles de cómo ese bebé llegó a existir son irrelevantes. Los detalles lo son todo. Los detalles son consentimiento. Los detalles son ética. Los detalles son lo que separa el amor de la obsesión. Ella se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Yo llamo al amor. Y ahí fue cuando finalmente lo entendí. Beatriz no era malvada en el sentido tradicional. No era un monstruo que disfrutaba causar dolor. Era algo más aterrador. Era alguien tan consumida por su propia narrativa de lo que constituía amor y familia que había perdido completamente toda consideración por los límites, el consentimiento o el daño que causaba. En su mente, había hecho algo hermoso, había creado vida, había usado los mejores genes posibles, los de su hijo perfecto, para crear otro ser perfecto. Que el resto del mundo lo viera como horror era simplemente una falla en su comprensión. Espero, dije mientras me levantaba para irme, que algún día entiendas el daño que hiciste, que veas a Javier no como fuente de material genético, sino como un ser humano cuya autonomía violaste, que veas a ese bebé no como tu creación, sino como una persona que ahora tiene que vivir con las circunstancias de su nacimiento, y que me veas no como un obstáculo para tu plan, sino como una mujer cuyo corazón rompiste 1000 veces. Él no era tu hijo, dijo ella cuando estaba a punto de colgar el teléfono. Rafael nunca fue tu hijo, era mío, siempre fue mío. Lo sé, dije suavemente, y tal vez esa sea la única cosa en la que estuvimos de acuerdo. Colgué el teléfono, y salí de esa prisión por última vez. No he vuelto, no planeo volver. Esa noche fui a casa con mis hijas adoptivas. Cocinamos la cena juntas.
riendo cuando derramamos salsa en el piso. Leímos cuentos antes de dormir, las mismas historias que habíamos leído 100 veces antes. Les di besos de buenas noches y les dije cuánto las amaba. Y mientras apagaba las luces y me dirigía a mi propia habitación, pensé en todas las formas en que había cambiado desde aquella mujer de 32 años que pensaba que un bebé era lo único que faltaba en su vida. Había aprendido que la maternidad no es biología, es elección, es mostrar día tras día, es amar a alguien más que a ti misma, y usar ese amor para ayudarlos a convertirse en quien están destinados a ser, no en quien quieres que sean. Había aprendido que la familia puede ser elegida tanto como dar, que el ADN compartido no garantice amor, y que la falta de ADN compartido no previene el amor más profundo posible. Había aprendido que la confianza es sagrada, y cuando se rompe de maneras tan fundamentales, a veces lo más saludable es alejarse en lugar de intentar repararlo y reparar. Y había aprendido que la supervivencia no es solo sobre continuar existiendo, es sobre encontrar significado, propósito y alegría incluso después de que tu mundo ha sido destrozado. Beatriz tomó mucho de mí, tomó mi dinero, mi confianza, mis sueños de tener un hijo biológico con Javier, pero no tomó mi capacidad de amar, no tomó mi resiliencia, no tomó mi futuro. En algún lugar hay un niño de aproximadamente 3 años ahora que lleva los genes de Javier pero que nunca conocerá esa conexión. Es feliz, es amado por padres que nunca supieron los detalles oscuros de cómo llegó a existir, y tal vez eso sea suficiente. Tal vez su historia no tiene que estar definida por su comienzo. Así como mi historia no está definida por aquellos 8 años de infertilidad o por el año de engaño elaborado. Mi historia está definida por cómo me levanté después, por las hijas que elegí amar, por el trabajo significativo que creo, por la vida que construí de las cenizas de mis expectativas destrozadas. Así que si hay algo que quiero que comprendas de mi historia es esto. Las personas en las que confías pueden traicionarte de formas que nunca imaginaste posibles. Tu cuerpo puede fallarte, tus sueños pueden ser robados, pero tú, tu esencia central, tu capacidad de sanar y crecer y amar de nuevo, eso nadie puede quitártelo a menos que lo permitas. Beatriz intentó destruirme, y por un tiempo casi lo logró, pero estoy aquí, todavía de pie, todavía amando, todavía construyendo una vida hermosa de maneras que nunca esperé. Y eso más que cualquier sentencia de prisión o titular escandaloso, es mi victoria final. Sobreviví, prosperé, y encontré mi camino hacia la maternidad por un camino retorcido que nunca habría elegido pero que ahora no cambiaría por nada, porque las hijas que me llaman mamá, que corren hacia mí cuando llego a casa del trabajo, que comparten sus secretos y sueños conmigo, son mías de todas las formas que importan, no por sangre o biología o algún embarazo que nunca existió, sino por elección, por amor, por presencia, y al final, eso es lo único que realmente cuenta.